Bueno, es un placer estar de nuevo aquí con vosotras y con vosotros, y me toca hablar de un tema que, como todos los temas relacionados con las mujeres, está lleno de estereotipos, está lleno de ideas previas, está lleno de presupuestos, y en los cuales conviene, cuanto menos, prestar un poquito de atención. Cuando hablo del trabajo de las monjas en las cárceles de la posguerra, en primer lugar siempre me dicen: uy, qué horror, era horrible, ¿verdad? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Ahora sí? Era horrible, eran malvadas. Bueno, yo creo que eran monjas, que entonces actuaban de acuerdo a una determinada lógica y que no tenía por qué ser peor o mejor que otras situaciones. Sin embargo, tenemos a veces como un pequeño placer decir: no, claro, es que es aquello que decían, cuando las mujeres tienen poder son más malas que los hombres que tienen poder. Es decir, yo creo que esto es el tipo de estereotipos que siempre se nos van presentando. Y para averiguar realmente cómo había sido, lo que me pareció más oportuno era entrevistar, pero entrevistar a las monjas que habían sido carceleras. En principio pasaba con lo que dice Raquel, que es bastante urgente entrevistarlas, porque las que eran carceleras eran porque tenían por lo menos 20 años. Quiero decir que bueno, y si tenían 20 años al final de la guerra civil, pues ahora ya están viejecillas. Y por más que las viejecillas nos podemos mantener bastante bien, pero tampoco tenemos garantía de perdurabilidad, ¿verdad? Es decir, no sabemos hasta cuándo nos vamos a seguir manteniendo bastante bien, podemos deteriorarnos. Entonces, he estado entrevistando y contaba a algunas de las amigas que siempre en las entrevistas es un poco frustrante, porque uno espera que le pongan razones y argumentaciones, y realmente lo que te dan las entrevistas son simplemente anécdotas. Esto es lo que uno consigue en cantidad, y después uno tiene que interpretar estas anécdotas, relacionarlas, ver las lógicas, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y sobre todo esto es lo que quiero comentar un poquito. Pero, sobre todo, uno de los problemas que se presenta al respecto es el marco en el cual esto estaba incluido, es decir, el marco de las cárceles de mujeres durante el franquismo. Y el marco que estaba incluido es en el marco de lo que se ha dado en llamar nacionalcatolicismo. Entonces, entendiendo como que era una unidad el hecho de ser fascista y de ser católico. Sin embargo, esto no es tan claro. Yo creía que haciendo esto pasaba. ¿Con cuál? Bien. Entonces, la idea es que había ciertas diferencias importantes entre lo que era el modelo fascista y lo que era el modelo católico, que no era la misma cosa, que en principio eran dos cosas. En principio, los fascismos se desarrollaron, tanto el de Italia como el de Alemania, en países que habían alcanzado tarde la unificación nacional y que trataban de acceder a la industrialización a partir de una economía centrada, protegida por el Estado, y una zona de influencia, un mercado protegido, tratando al mismo tiempo de no caer en el comunismo, que era la otra esfera. Entonces, el fascismo, y el modelo más grande es el modelo de la Alemania nazi. Dice: uy, ¿cómo pudo llegar a esa situación un país moderno que era adelantado? Claro, porque era moderno y que era adelantado. De hecho, utilizan como legitimación lo que eran las teorías científicas de la época. Las teorías científicas era una ciencia positivista, una ciencia determinista,
y modelos biológicos. Cuando ellos hablan de superioridad racial, es decir, de un elemento biológico que los haría mejores que otros. Y esto que ellos lo dicen y los llevan a las últimas consecuencias, era una cuestión bastante generalizada dentro de la orientación científica de fines del XIX y de comienzos del siglo XX. No era un pensamiento tradicional, era de alguna manera, digamos, un desarrollo científico. Cuesta porque como la ciencia la queremos tanto y nos parece que soluciona todos los problemas, nos cuesta ver que algunas de las aberraciones de nuestra época han venido de interpretaciones que en su momento se consideró que tenían fundamentación científica. Pensemos que casi todas las campañas coloniales de fines del XIX y del XX se basaban en supuestos de superioridad racial y en la idea de que estaba mezclado la raza con la conducta. Quiero decir, eran ideas muy unificadas. Cuando se hablaba de razas del mundo, entonces no se explicaban solamente las diferencias del color de la piel, sino que se hablaban de las diferencias de las costumbres como si estuvieran determinadas por el color de la piel o por el tipo del cabello. Y todavía en la actualidad, hacernos la idea que la noción de raza misma es un invento clasificatorio que no tiene ningún asidero en la realidad y que las diferencias humanas varían libremente, y que, por ejemplo, si tomamos el color de la piel y clasificamos por color de la piel, no va a ser la misma clasificación que si clasificamos por grupos sanguíneos, ni la misma clasificación que si clasificamos por forma de cabeza. Es decir, que todas las características varían por separado y que entonces nunca sabríamos a qué raza pertenece cada uno, porque es un concepto en sí mismo absurdo. Bueno, pero todo esto formaba parte de la ciencia del momento. Eran cientificistas. Y en tanto que cientificistas, eran también laicos. Lo que proponían era una ideología laica. Si vosotros miráis en la Wikipedia, dice cuáles eran los enemigos agrupados del fascismo. Dicen, los agrupaban en 3 frentes: los socialcomunistas, los demoliberales masónicos y el populismo católico. Es decir, tenían esto y usaban elementos religiosos muy libremente, en términos que les sirviera para su propia unión. Por otra parte, entonces, el antisemitismo que tenían era un antisemitismo biológico, eran razas superiores y razas inferiores, la fundamentación era en esos términos. Se apoyaban mucho en la eficacia tecnológica, en los campos de concentración hacían investigaciones científicas, estadísticamente, cuánto se puede aguantar sin agua, cuánto se puede aguantar en términos sin moverse, es decir, si inyectamos tal remedio, qué resultados se van a producir. Ellos eran cientificistas y, de hecho, recordad que muchos de los científicos alemanes, luego de perder la guerra, fueron captados por los otros países porque se consideraban que desde el punto de vista tecnológico eran muy buenos. Estoy hablando de un modelo general. Por otra parte, hacían una idealización de la juventud, aquello de las juventudes hitlerianas, las juventudes nazis, el modelo del guerrero, el ario, joven, fuerte, agresivo, la camaradería entre hombres, una exaltación del deporte, y esto en un modelo rígidamente nacionalista. Vosotros veis, porque ya lo tenéis aquí, en esto ya no tuve tiempo de hacer con el otro y de ir haciendo aparecer de a poquito los cartelitos, que hubiera sido mejor para no develar la trama de antemano, el hecho de que prácticamente todo esto se oponía al modelo católico como tal. Donde unos tenían cientificismo, los otros ponían misticismo, espiritualidad, en lugar del laicismo, la fe, todo este modelo que nos acaba de señalar en la ponencia anterior. Incluso el antisemitismo, que también se daba, porque recordemos que el catolicismo ha hecho pogroms a lo largo de la historia, no era un antisemitismo biológico, no le importaba nada razas superiores o inferiores, era un antisemitismo religioso, es decir, eran los que mataron a Cristo, eran los que no tenían verdadera fe, eran los que eran un peligro para la fe. En términos tecnológicos era modelo más bien conservador,
pensemos en el modelo español, qué consecuencias tiene aquello de que inventen ellos, ¿verdad? Es decir, no, la ciencia no era lo nuestro, digamos. Y por otra parte, en lugar de una idealización de la juventud, una gerontocracia. La Iglesia siempre ha estado regida por ancianos, y esto era lo que se consideraban que eran los depositarios de sabiduría. En lugar de la camaradería cuartelaria, era la unión de los creyentes, y en lugar de la exaltación del deporte, que ponía en validez un cuerpo considerado importante, estamos hablando de un modelo biologicista, es el castigo al cuerpo, aquello de la penitencia, el sufrimiento, una religión que se caracteriza por ser precisamente sacrificial, y el sacrificio es el sacrificio del cuerpo. Y en lugar de un nacionalismo era ecuménico, era la cristiandad, aunque podía prestar apoyos. ¿Qué tenían en común ambos modelos? Pues algunos elementos tenían en común: la disciplina, la obediencia, pero sobre todo el machismo y el androcentrismo. Tanto en un modelo como en otro eran modelos masculinos y estaban subordinadas las mujeres. Lo que estoy tratando de señalar es que en el franquismo se unen estos dos elementos, y que no se unen fácilmente, se superponen unos con otros, y según en qué realizaciones predomina uno o predomina otro, y según en qué momentos incluso entran en conflicto. Un conflicto que se veía dentro del movimiento nacionalsocialista, entre las diferencias entre Falange y Requeté, entre distintas manifestaciones, ¿no? Es decir, no era un modelo homogéneo. Tenemos entonces que el nacionalcatolicismo une estos dos modelos y toma la valoración de la violencia y el eficaz uso de la propaganda. Puse una imagen del ejército nazi con sus banderas, con sus esvásticas, y por otra parte un modelo de una procesión. Estoy tratando de señalar que era distinta incluso en su iconografía, eran dos cosas bastante distintas. En el caso de los nazis, los enemigos era esto que había señalado antes, y en los casos del franquismo los enemigos eran los rojos republicanos y los ateos herejes. Bien, ¿por qué Franco no toma directamente el modelo fascista, dado que él era un militar y este modelo le podía ir bastante bien? Tengamos en cuenta que los otros fascismos habían ganado por elecciones, es decir, tenían legitimación popular, tenían apoyo popular en sus países de origen, y por consiguiente podían desarrollar una especie de autolegitimación a partir de su modelo propio. Pero esto no era el caso en España. En España ganan con una guerra, y ganan con una guerra porque apoyan a estos otros, que de lo contrario no es seguro que hubieran ganado los nacionales al ejército republicano. Es decir, no cuentan previamente con el apoyo de la población. Tienen que buscar un tipo de legitimación, y esta legitimación no forzosamente iba a ser compartida si tomaban este modelo nazista. Entonces opta por tomar el modelo del catolicismo más tradicional, en el cual la gente ya estaba adiestrada, en el cual, salvo el pequeño lapso de la República, la gente había sido educada. Entonces toma este modelo de referencia y lo usa como elemento de legitimación del sistema. Es decir, toma un elemento en el cual puede encontrar mayor acuerdo o mayor apoyo. Y esto es forzado además por dos elementos. Uno es el caluroso apoyo de la Iglesia Católica al triunfo del movimiento franquista, que de España viene la salvación del mundo, que decía Pío XII, que acababa de ser nombrado. Y por otra parte,
es lo único que les queda cuando, unos pocos años de mente, en una versión de la historia en la cual hace coincidir la historia de España como reserva espiritual de Occidente y, por otra parte, una idea de que la historia de España era la historia del catolicismo y la vocación diseminadora del catolicismo a lo largo del mundo. Se revé toda la historia, se la centra en los reyes católicos, y la conquista es una epopeya de misión, y la lucha de Franco se transforma en una nueva cruzada. Es decir, entonces se toma este modelo claramente. De todas maneras, insisto, hay dos modelos, y estos dos modelos se transforman en lo que podríamos llamar un doble modelo represivo. Es decir, están estas dos cosas, y en el momento de la práctica y en el momento de la represión de la disidencia, en el momento de castigar los delitos, se transforma en un modelo para los hombres y en otro modelo para las mujeres. El modelo para los hombres se mantiene adherido, de cierta manera, en mayor medida, al modelo fascista. Y el modelo de las mujeres se adhiere en una medida mucho mayor al modelo católico. Yo no quiero decir que no se utilizara unos u otros. Lo que estoy tratando de señalar es que por ejemplo, los estudios que hace Vallejo Nájera sobre las mujeres y sobre los hombres, pero fundamentalmente sobre las mujeres, responde al modelo fascista. Es una interpretación biologicista, determinista, pero esto, una cosa es que se haga un estudio y otra cosa es después cómo se aplica. Mientras que estos modelos mezclados, pero con predominio de una cosa o con predominio de otros. Dentro de los hombres se considera que son delincuentes, que son peligrosos, y se hace una interpretación determinista biológica. Se habla de la delincuencia innata, de patología, y se los encierra en prisiones comunes atendidos por funcionarios con énfasis en la seguridad. Es decir, esto es más o menos el modelo. En el caso de las mujeres se usa el modelo religioso. Yo creo que muchas de las cosas que hemos escuchado antes nos sirven perfectamente para caracterizar, de lo que nos ha dicho Cristina, nos sirven para caracterizar cuál era la visión del pecado y cuál era el modelo de mujeres que se mantenía. La idea es que las mujeres no delinquen, sino que pecan. Es decir, las mujeres no tienen la habilidad o la imaginación para delinquir, sino que son frágiles y pecan. Pecan fundamentalmente en términos de pecados de la carne, es decir, pecados sexuales. Tienen culpa, tienen pecado, y se hace una interpretación religiosa de las mismas. Pero, esto no forzosamente implicaba que fuera peor la interpretación. Pensemos que nos estamos moviendo entre el modelo de los campos de concentración y el modelo de los conventos. ¿Qué elegimos? ¿Qué nos parece mejor? Es que como medio difícil señalar aquí cuáles son las ventajas de cada uno de los modelos, pero podemos en cambio señalar qué aportaba cada uno de estos modelos. La interpretación religiosa no habla de pecado innato más aquel del pecado original, que en la medida en que ser compartido por todos no individualiza a nadie, pero por lo demás las personas pecan por su propia voluntad, pero pueden ser redimidas. Y de hecho es aquello de que hay más alegría en el reino de Dios por un pecador arrepentido que por 100 justos, creo que dice algo así. En esas condiciones las mujeres son mujeres caídas, las mujeres presas, que pueden y deben redimirse, que pueden satisfacer por sus pecados. No hay degeneración congénita en el modelo de interpretación. Hay una interpretación en términos de faltas y de redención.
Incluso las prisiones que se hacen para las mujeres son prisiones especiales para mujeres caídas, que se hacen desde 1941. Y estas prisiones, claro está, no son atendidas por funcionarios, sino que son atendidas por monjas, a partir de esta idea diferente del delito. Con esto siguen una larga tradición. Los encierros de las mujeres tenían una antigua tradición. Pensemos que el modelo tradicional es que la mujer debía estar siempre encerrada. La mujer decente, la pierna quebrada y en casa, ¿no? Era más o menos el refrán común, es decir, la mujer debía estar encerrada. El asunto del encierro de las mujeres musulmanas, pues hasta hace 4 días era el encierro de todas las religiones monoteístas estas tuvieron este tipo de modelos. Hay una interpretación que dice cuando Dios es hombre, es decir, cuando hay una imagen masculina de Dios, el hombre es Dios. Es decir, que una cosa se va a la otra. Entonces, la sujeción doméstica, el encierro doméstico, siempre se había visto como el ideal. ¿Dónde va a estar la mujer mejor que en su casa? Que es donde está protegida, porque como es frágil, es débil, entonces tiene que estar en un lugar protegido. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres que no estaban protegidas en una casa? Mujeres solas, mujeres más o menos autónomas, viudas o solteras o huérfanas. Entonces todas estas mujeres en principio eran mujeres en peligro y había que hacer casas o lugares para recogerlas. Las casas de acogida eran regidas por congregaciones, tenían una organización autónoma, tenían una disciplina propia de la misma institución, tenían ingreso voluntario. Cuando eran menores de edad las podían poner allí contra su voluntad, pero en líneas generales se consideraba que eran refugios a los cuales se podía acceder, y se salía cuando se solucionaba el problema. ¿Cómo se solucionaba el problema? Cuando se casaban o conseguían un trabajo en una casa de una familia decente, de empleada del hogar normalmente, y mientras tanto el tiempo era ilimitado. El objetivo era salvar las almas y el modelo era un modelo conventual. Bueno, ¿qué pasa? Luego, la última transparencia, les voy a dar una breve síntesis cómo en el tiempo, cómo se van dando estas instituciones y quiénes las hacen, pero de momento vamos a analizarlo teóricamente. Cuando el franquismo triunfa, cuando la República pierde, cuando es derrotada, entonces se produce un gran incremento de la gente presa, tanto de los hombres como de las mujeres. Pensemos que el enemigo se transforma en delincuente. Cualquier actividad tenida durante la República se consideraba delito. Por consiguiente, proliferan las prisiones y hay una gran demanda de espacios carcelarios. Entonces, ¿qué se hace? Las instituciones que previamente tenían las casas de acogidas, las instituciones que tenían las mujeres pecadoras o arrepentidas, las que estaban especializadas en este trato, en algunos casos se los convierte en cárceles de mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las Oblatas, las cárceles de Tarragona y Santander eran asilos que se transforman en esto. En otros casos, lo que eran escuelas de niñas se transforman en cárceles y, por ejemplo, en Sants, una escuela que estaba hecha para atender a 300 niñas llega a tener a 5.000 presas. Pensemos en qué condiciones se daba este internamiento. Y se crean instituciones especiales. Y por otra parte, a las monjas se las pide para que atiendan en todas las cárceles de mujeres. Insisto, empezando por las que estaban ya especializadas en atender mujeres caídas o mujeres delincuentes. Sin embargo, aunque las monjas eran las encargadas de atender, la dirección
de estas cárceles eran siempre funcionarios masculinos, es decir, los que marcaban el reglamento. Se pone un encargado superior. Y también había personal masculino y civil atendiendo las puertas, es decir, como guardia de seguridad en la periferia de la cárcel. Pero de puertas adentro lo atendían todas las monjas. La organización autónoma pasa a ser una organización heterónoma, ya no son ellas las que deciden. El ingreso voluntario, en el cual estaba reglamentado, por ejemplo, yo he trabajado con las monjas oblatas y en el reglamento de la... en el reglamento mismo de la organización dice que las mujeres entran voluntariamente y que se tiene obligación de recibirlas aun cuando ellas hubieran reincidido, aunque hubieran estado antes y después hubieran salido y después reincidían, cuantas veces hubieran reincidido igual había que volver a tenerlos. Y que podían salir cuando se solucionan los problemas. Este ingreso voluntario se transforma en un ingreso por detención, pero tengamos en cuenta que si bien se incrementa y hay muchas presas políticas, la inmensa mayoría de las presas siguen siendo mujeres pobres que se dedican a la prostitución fuera de los burdeles, es decir, la prostitución no reglamentada. Y desde este punto de vista las monjas no encuentran una gran diferencia entre el público que reciben. Por cada presa política hay muchas presas de estas comunes, digamos que son casi todas prostitutas. En lugar de salida cuando la solución del problema, se sale cuando termina la pena, es decir, es un plazo fijo. Aquí hay diferencias en la información, según lo que a mí me contaban, las presas comunes tenían de 6 meses a 2 años, según otras informaciones los plazos serían bastante más breves. En principio, cuando yo les preguntaba a las monjas qué diferencia era entre la gente que atendían antes y las que atendían después, dice, bueno, era prácticamente la misma gente, la única diferencia es que teníamos menos tiempo para trabajar con ellas. Es decir, salvar un alma en 15 días tiene sus dificultades, ¿verdad? Es por buena voluntad que se ponga. En cambio, de la otra manera, tenían todo el tiempo del mundo. El objetivo pasa a ser explícitamente el de reinserción social, que sería el objetivo de las cárceles, pero en el fondo ellas lo que querían hacer era lo mismo. Y el modelo conventual se sobrepone con el modelo carcelario. ¿Qué es lo que tenían en común? La confusión entre delito y pecado, que es lo que hace, porque podemos decir qué hicieron las monjas, lo otro es que podemos decir por qué estaban las monjas. Es decir, por qué había un imaginario social que consideraba que lo más apropiado para mujeres teóricamente delincuentes eran no funcionarios de prisiones, sino monjas. Es decir, hay todo un imaginario social al respecto. La mayoría de prostitutas y el modelo de mujer tradicional. Esto lo tenían claramente en común. ¿Funcionaba sin problemas este modelo? Cuando uno entrevista a las monjas, y esto que señalaba antes, que cuentan anécdotas, primero me llamaba la atención el tipo de anécdota, pero la anécdota típica es esta. A unas monjas les encargan pues, que limpien, por ejemplo, la catedral. Entonces cogen a unas cuantas presas comunes y se van a la catedral a hacer la limpieza. Les preguntan, ¿vosotras os vais a escapar? Y las otras, no, ¿dónde vamos a ir? Bueno, pues vamos a limpiar la catedral. Y que entonces pasa el director de la cárcel y dice, ¿pero estas no son presas? Dice, sí. ¿Y qué hacen aquí? Pues están limpiando la catedral. ¿Y si se escapan? Y esto, él es un funcionario. La prioridad es que los presos se queden adentro de la cárcel. Ellas son monjas. Entonces, si ellas confían en las presas y las presas cumplen, van en buen camino para la salvación para el alma. No se están planteando el mismo tema, se están planteando temas distintos. Esta diferencia
es fundamentalmente, es más importante cuando de lo que se trata son de presas políticas. Las presas políticas reivindican ser tratadas como presas políticas, pero todo el intento del régimen es tratar a las presas políticas como presas comunes. Entonces les acusan de promiscuidad, ellas son putas, son ladronas, es decir, se los acusa de delitos. Dicen, ellas no están, porque por otra parte no se considera que las mujeres tengan actividad política. Entonces, si están presas es porque tienen delitos comunes. Y esto genera el problema del cual ha hablado Raquel y que tiene Raquel estudiado, del deseo de las presas comunes de marcar su diferencia con las otras para que no las confundieran para que no desvalorizaran su opción, que ellas consideraban que era una opción moral y política. Entonces, no verse degradadas a la situación de presas comunes, pero lo cual generaba a su vez dificultades entre las presas. Y por otra parte, genera determinados problemas en términos de la atención que reciben por parte de las monjas y la interpretación de esta atención. Si nosotros pensamos en la diferencia entre pecado y delito que estaba en la base de esta clasificación, vemos que pecado era una ofensa voluntaria a Dios, y mientras que el delito se tipifica como daño contra personas o cosas. En un caso había normas elásticas según la situación personal, el tiempo de reclusión, el sistema de seguridad para el pecado y una evaluación interna, examen de conciencia a propósito de enmienda, y lo que se consideraba adecuado era una organización religiosa, conventual y femenina para el tratamiento del pecado. En el caso del delito, las normas eran rígidas. Se caracteriza según leyes y reglamentos, no se refiere a una evaluación interna, el tiempo de reclusión es fija, el sistema de seguridad resulta prioritario y la evaluación es externa. No dice el delincuente, bueno, yo ya estoy recuperado, yo ya saldé mi deuda con Dios. Serán otros los que le digan, cumplimiento de condena, grado de peligrosidad. Y tiene una organización civil burocrática fundamentalmente carcelaria y fundamentalmente masculina. Esta relación que estoy haciendo entre la parte religiosa y la parte femenina formaba parte del imaginario, además de formar parte de la práctica. Por consiguiente, las monjas lo que tratan de imponer porque están jugando con parte de las cartas, pero no con toda la baraja, es un modelo conventual. Un modelo conventual con las características que nos han descrito antes. Quiero decir, cuando yo digo que era un modelo conventual, no estoy diciendo que era un modelo magnífico, estoy tratando de decir que era un modelo diferente. ¿Cómo lo vivían esto las presas comunes y cómo lo vivían las presas políticas? Para las presas comunes, en muchos casos, esto tenía una continuidad ideológica. Era gente de pueblo, religiosa, muchas veces muy religiosa. La idea de pecado, la idea de penitencia la tenían interiorizada, es decir, no entraba en conflicto con su ideología. Y encontraban ahí una atención más personalizada. Las monjas se preocupaban de qué era lo que pasaba con cada una, es decir, no era una cosa impersonal, estábamos hablando de almas. Y en la cárcel tenían, entre otras cosas, la posibilidad, en una inmediata posguerra marcada por el hambre, marcada por las carencias más grandes, de cubrir sus necesidades básicas. Mira, en testimonios incluso tan tardíos como los de María Francisca da Pena, que estuvo presa 2 años a partir del 62, que era una presa política, ella señala que algunas de las presas comunes, cuando salían, cometían algún tipo de delito inmediatamente para que las volvieran a poner, porque si no, ¿qué comían? Y estamos hablando de tan tarde como el 62. Pensemos en la inmediata posguerra, lo que significaba para unas y significaba para otras.
significaba protección ante la miseria. En los informes del Patronato de Protección a las Mujeres se señala que el 75% de las mujeres que ejercían la prostitución lo hacían en condiciones de extrema pobreza y para poder comer. Sin embargo, proponían como solución la reinserción moral y el arrepentimiento por los pecados. Pero bueno, esto es aparte, no vamos a pedir una tremenda coherencia. El modelo conventual había sido, en situaciones en las cuales no existían casas de acogida, ni ninguna institución para mujeres maltratadas, ámbitos en los cuales podían refugiarse mujeres maltratadas, quiero decir, cumplían ciertas funciones sociales, no tenían estado de bienestar. ¿Dónde podía ir una mujer maltratada o una mujer amenazada? No es que la protección de la Iglesia fuera muy eficaz, pero es que no había otra. Desde recurrir al cura hasta ir a estas casas de acogidas. Y para la enfermedad, en los mismos informes del Patronato señala que entre el 75 y 95% tenían enfermedades venéreas y que solo estaban sanas entre el 2 y el 5%. Quiero decir que para esta realidad funcionaba de esta manera. Pero es decir que este modelo no era especialmente duro para las presas comunes, teniendo en cuenta las condiciones que había fuera. A esto me refiero. Pero ¿qué representaba para las presas políticas? Para las presas políticas, que eran todas de partidos de izquierda, porque habían venido de la República, casi todas ellas eran laicas, o comunistas o anarquistas, o socialistas, es decir, habían renunciado a su formación religiosa. Este modelo conventual implicaba una imposición ideológica, una invasión de la intimidad, es decir, se las obligaba, se las recristianizaba, habían que asistir a ceremonias religiosas, tenían que rezar, tenían que ocupar el tiempo en esto, recibir los sacramentos. Todo esto lo veían como una infantilización, una falta de reconocimiento de su condición de personas adultas y lo consideraban especialmente humillante. Ellas consideraban de que era muy duro para ellas seguir todo este tratamiento al cual los hombres no estaban sujetos y consideraban que era un tratamiento altamente discriminatorio con respecto a ellas. Y por otra parte padecían en mayor medida que las presas comunes las restricciones. Por ejemplo, uno de los ejemplos, una de las presas comunes señala: mira si serían malas las monjas carceleras que prohibieron el envío de alimentos y de cosas que mandaban las familias. Eso era pura maldad. Yo no creo que fuera pura maldad. Analizaré un poquito este caso para que vosotras veáis. Por empezar, las presas comunes no recibían envíos, no tenían nadie que les enviara nada. Por otra parte, la lógica conventual era de sacrificio. Entre los envíos, lo más importante que se mandaban eran cigarrillos, que eran lo que se usaba como elemento de cambio en los penales. Pero además, dentro de los envíos, y esto lo dicen las presas políticas, se mandaban los mensajes, se camuflaban las cartas, había toda la parte de comunicación con los envíos. Este problema, en las cárceles de hombres, los funcionarios se quedaban con la mitad de los envíos y el otro lo pasaban. Las monjas, que eran más, digamos, austeras, en lugar de quedarse con la mitad de los envíos y tolerar lo otro, pues directamente dicen: de envíos, nada, nos ahorramos problema. Era maldad, era poner la lógica conventual por encima de lo que podían ser, sí, los elementos de comodidad. Y por otra parte, padecían las presas políticas la contaminación por contacto con prostitutas, la necesidad de mostrar superioridad moral, y había un punto especialmente conflictivo, que es el problema de qué pasa con los hijos nacidos en prisión o en los hijos muy pequeños. La idea tradicional de la Iglesia era que las madres solteras o las prostitutas debían dar los hijos en adopción. Para eso habían instituido desde hacía siglos la institución del torno, para que se pudieran abandonar los hijos sin que la madre fuera conocida. Y esto lo consideraban caridad cristiana, porque consideraban que esto salvaba a la madre de la vergüenza y al mismo tiempo garantizaba a los hijos la formación en una buena familia católica. Entonces, las monjas muchas veces tramitaban dar los hijos en adopción,
Para las prostitutas que estaban allí con extrema necesidad y que no tenían con quién dejar los hijos, en muchos casos podían aceptar esto por falta de apoyos familiares. Para las presas políticas, la misma propuesta era una terrible amenaza. La propuesta de deshacerse de sus hijos, porque entonces las atendería una buena familia cristiana, ellas la viven como una tremenda agresión. Y pensemos que hasta tan lejos como el 72, yo tengo una amiga que era madre soltera en aquella época, con un hijo de pocos meses, que la toman presa por presa política, y las monjas le insistían que diera a la criatura en adopción. Y estamos hablando muy tardíamente. Estaba dentro de esa lógica en la cual esto no tenía nada que ver. Por otra parte, el mérito del sufrimiento, la asistencia obligatoria a los oficios religiosos, obediencia, pobreza, castidad, eran elementos que se consideraban muy, muy humillantes. Lo que paso a continuación es el control religioso de las cárceles de mujeres. Primero fueron casas gareras, después casas de acogida, las oblatas cuando lo hacen, pero no insistiré en ello. Solamente señalaré que lo propio o específico del régimen franquista al respecto fue organizar esto de manera obligatoria y por largo tiempo, pero la idea de que las monjas tienen un papel destacado en tanto que monjas para la atención de las mujeres delincuentes ha estado muy generalizada. Incluso testimonios de presas en Francia, presas hasta 1970, en Francia, que es un estado estrictamente laico, señalan, dice, bueno, lo que siempre me ha sorprendido es por qué en un estado laico hay tantas presas, tantas monjas en las cárceles, por qué hay tantas actividades que se encargan las monjas y por qué teníamos que asistir a oficios religiosos. Estamos hablando de Francia. Y por otra parte, en América Latina, por ejemplo, recién en 1982, las cárceles de mujeres dejan de ser atendidas por monjas en Ecuador. Y en líneas generales, la idea de que las monjas tienen un papel importante que cumplir, no por su conocimiento, no por sus condiciones personales, sino simplemente por ser monjas, en las cárceles de mujeres ha estado bastante generalizado. Y en la actualidad lo que se está dando al respecto es, en América Latina, el reemplazo de las monjas por las nuevas organizaciones protestantes, con lo cual estamos más o menos en las mismas. Pero quiero decir que ha sido un modelo bastante coherente. Bueno, yo lo que quería señalar entonces es que la asignación del control religioso a los conventos, a las cárceles, perdón, no fue una casualidad, que era una consecuencia que venía de una tradición, que en el caso de Franco se intensifica porque Franco adopta como modelo el modelo religioso y entonces ya no hay ninguna cortapisa para esta participación, pero que no es un rasgo solo de las cárceles franquistas, sino que lo que es propio de las cárceles franquistas es que tuviera esa exclusividad y esa duración, pero que en líneas generales ha sido un modelo de largo alcance, y que algunas de las estrategias que utilizaban las monjas, que consistían preferentemente en refeminizar a las mujeres mediante no solamente la oración, sino la enseñanza de las labores domésticas, continúa hasta nuestros días, en los que los talleres para las presas se toman en cuenta no tanto la rentabilidad o la posibilidad de inserción laboral futura, sino a utilizar las habilidades femeninas tradicionales. Costura, bordado, este tipo de cuestiones, son talleres que se siguen dando frecuentemente ahora, después de tantos años de democracia en las cárceles de mujeres, con lo cual hay una cierta continuidad del modelo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dolores. Antes, gracias a Cristina. Y bueno, se abre el turno para un coloquio. Más me alegro haber visto la complementariedad de alguna manera de las exposiciones. Eso, bueno, pues es muy gratificante. Además creo que es muy clarificador, ¿no? Porque nos informa de cosas, ¿no? Por ahí se abre la palabra. A ver, ¿dónde está el micrófono? Muchas manos, a ver. Bueno, no sé si cerrar ya el turno de palabra.
que hay un montón, a ver si nos acordamos. ¿Las vuelven a levantar? ¿No les importa? Cada vez más. Vale, pim, pim, para irnos acordando. Por ahí. Lamento, se ruega brevedad, dado que somos... brevísimamente, lamento no haber podido llegar a la conferencia de Cristina. Muchas gracias, Dolores Juliano, por tus palabras. Cuando yo era joven, era una joven anarquista. Tenía 18 años cuando murió Franco. En el verano anterior a la muerte de Franco, conocí el que entonces fue mi novio, era anarquista, me introdujo en un grupo de anarquistas, se llamaba Anselmo Lorenzo, actualmente hay una fundación con ese nombre. Posteriormente se legalizó la CNT y yo ingresé en el sindicato de estudiantes de la CNT. Pertenezco a una familia fascista, de abuelos fascistas, completamente fascistas y muy de derechas. Entonces, cuando vienen todos los exiliados a España después de la muerte de Franco, yo tengo una gran avidez por conocer y por saber. Conocí a muchas mujeres, tanto de mujeres libres como de CNT, que entonces eran jóvenes mujeres anarquistas o anarcosindicalistas cuando la guerra, y sufrieron la cárcel en el año 39, las que no pudieron exiliarse. Hubo muchas mujeres que pudieron exiliarse. Y yo preguntaba, me contaron muchas cosas de las cárceles. En las cárceles, efectivamente, las monjas eran las protagonistas, las directoras y las que mandaban. Nos contaron que eran tremendamente crueles, muy crueles. Eran voluntarias porque en sus casas había habido un padre fascista muerto por los rojos o hermanos muertos por los rojos, y llegaban con una mala hostia impresionante a las cárceles. La dureza de corazón era el principio, no hubo piedad ni tan siquiera ejercían la misericordia. Eran mujeres muy crueles, la institución lo favorecía y el régimen lo animaba, nada más. Sí, las monjas podían entrar por muchos motivos. En principio, ese era uno de los motivos por los cuales podían entrar. Pero piensa que los funcionarios eran todos por ese motivo. Es decir, eso no era propio de las monjas solas. Las monjas podían entrar por motivos religiosos o por motivos políticos. Los funcionarios estaban todos en términos de castigo al enemigo. Lo que estoy hablando es comparando con los otros funcionarios y comparando con la época, ¿no? A eso me refiero. Yo, cuando, por ejemplo, a una de las monjas yo les pregunté, cuando después de una entrevista nos habíamos hecho más amigas y esto, aquello, le digo, escucha, ¿y tú por qué entraste de monja? Y me dice, yo entré por amor a las mujeres. Por una parte me pareció un discurso lésbico, ¿verdad? Pero no, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de una fantasía de servicio. Yo no digo que esa fantasía de servicio se cumpliera en la realidad, pero un funcionario, un carcelero, un funcionario de cárceles podría haber dicho, imaginado siquiera ese discurso, es que es inimaginable. Entonces, una cosa es que en la práctica eran además tiempos muy duros, ellas eran muy rígidas, pero las monjas eran muy rígidas en términos de que lo mejor que se puede hacer es andar con garbanzos en los zapatos porque esto es lo que le agrada a Dios. Yo no soy una defensora del modelo conventual, que me parece un modelo absolutamente masoquista, y una persona que es capaz de autosacrificarse puede sacrificar también a los demás. ¿Para qué se necesita agua caliente? ¿Para qué se necesita buena comida? Es decir, yo no estoy diciendo de que esto fuera bueno, pero lo que estoy diciendo es que lo podían hacer con la conciencia de estar haciendo otra cosa. Es decir, que el modelo en sí mismo, pues ahora podía haber, y en todas las partes los hay, personas sádicas y personas que utilizaran su poder de manera muy dañina. Esto completamente de acuerdo. Perdona un momentito. En lo mismo, ¿no? Date cuenta que lo que les importa a ella es salvar tu alma, es redimirte. Entonces, ¿qué importa, como dice San Ignacio, perder todo el mundo si salvas tu alma? Es decir, no importa que te sacrifiques, no importa que te mates, van a salvar tu alma, no tu cuerpo. Esa es la redención.
no van a volverte a hacerte más feliz, van a redimirte.